En el nombre de Jesucristo nos ponemos de pie, vamos a empezar el culto a nuestro Señor Todopoderoso, hermanitos. Que Dios les bendiga, hermanitos. Vamos a leer en el nombre de Jesús el verso en el libro de Lucas 16, 19. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición de nuestro Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos ya están en este verso? Lucas 16, capítulo 16, versículo 19. Leemos en el nombre de Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendor, o sea, de lo mejor. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado ¿por quién dice? Por los ángeles, aleluya, al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue, ¿qué dice, hermanitos? Fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos. ¿Qué es el Hades? El infierno. En el Hades, alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Y alzó sus ojos Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama de fuego. ¿Qué es el fuego, hermanitos? El infierno. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a él. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanitos, en el nombre de Jesús, en el amor de Dios, con los hermanitos también que nos siguen por el internet, Dios nos está hablando, Jesucristo mismo está advirtiendo, está enseñando que es real el infierno y el cielo. ¿Cuál diferencia hay, hermanos, entre el creyente, el que le obedece a Dios, y el que no le obedece? Hermanos, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, porque realmente nadie tiene la vida comprada.
la hora y podemos morir. Y si no estamos a cuenta con Dios, ¿a dónde vamos a ir, hermano? Eso nos está advirtiendo aquel Señor, que existe el infierno. ¿Alguna vez, hermano, te has quemado tu mano? O cocinando así como arde. Imagínate ir a ese lugar por desobediencia a nuestro Señor, arder día y noche, separarnos de Dios por toda la eternidad, a quemarnos, hermanos. Les animo en el nombre de Jesús, pongámonos a cuentas, hermanos, con el Señor y sigamos fielmente a nuestro Creador. No estamos obedeciendo al hombre. Esto es un mandato de Dios. Leer su palabra también, día y noche, en este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca, meditarás todos los días de tu vida, para que obedezcas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el secreto, hermano, leer la Biblia, obedecer al Señor, hermanitos, para recibir bendición. Cuando obedecemos, ahí está la bendición de Dios. Que Dios les bendiga, hermanitos. Entonces, animémonos, la palabra de nuestro Dios. Oremos, hermano, que esta palabra no vuelva vacía de nuestro corazón, hermanitos. Hay que obedecer a Dios. No sabes que nadie tiene la vida comprada. Cualquier rato nos podemos morir. Y si no obedecemos, ¿a dónde vamos a ir, hermanos? Como dice el pastor, no hay otro lugar. Hay solamente dos lugares. Un cielo hermoso con nuestro Creador para la vida eterna, y un infierno de tormento que nadie, ya no hay misa, ya no hay rezos, ya no hay nada cuando en ese lugar estás, hermanitos. Oremos en el nombre de Jesús. Bendito Padre de la gloria, gracias, Señor. En esta hora nos acercamos a tu presencia, Padre, con un corazón en nuestras manos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, hacedores de tu palabra, Padre. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Redarguye a todos los que nos están escuchando, Padre, aquí en la congregación y también por internet, Padre Santo. Ayúdanos a ser hacedores, obradores de tu palabra, Padre. Gracias te damos con acción de gracias, Padre, porque tú nos has traído a tu casa para amarnos, para enseñarnos, para exhortarnos. Ayúdanos, Padre Santo, a tener un corazón agradecido, un corazón obediente, hacedor de tu palabra, Padre. Gracias, bendito Dios. Paseate, Espíritu Santo, tocando cada corazón, redarguyendo, convenciendo, Padre, a ser obedientes. Gracias, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús las ventanas de los cielos abiertos, Padre. Que tu presencia fluya en este lugar. Tu Espíritu Santo, Padre, ayudándonos. Danos tu poder, tu fuerza, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Hermanitos, ¿quién vive? ¿Quién vuelve? ¿Quién sana a su pueblo? A su nombre. Aplausos, hermanitos, para nuestro Cristo. Vamos a adorar al Señor y vamos a cantar en este momento. Decirle, Señor, te adoramos, Padre bendito. Te exaltamos, Señor de la gloria. Estamos contigo en este lugar, Señor, porque tú nos has llamado y tu presencia estaba antes de nosotros aquí esperándonos, Señor. Queremos adorarte, Padre, con nuestros cánticos, Señor. Aleluya. Yo me encontré con Jesús y su amor llenó mi ser y me lavó con su poder.
me daña por causa de su gran gloria. Lo veo entonces la belleza de ti y el afecto que sientes por mí. Me ama tanto así, como Él me ama tanto así. Es mi herencia y yo su porción, atraído por la redención de su mirada. Si la gracia es como un océano, estoy ahogando. Pero si la tierra se encuentra en mi corazón, es tomado en grande y no pierdo mi tiempo en lamentos cuando
amén. Bienvenidos hermanos, bienvenidos a todos, que Dios los bendiga. Vamos a saludarnos entre nosotros, volteando desde nuestros lugares al que está atrás, al que está delante, de los costados, y de bienvenido, que Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra casa, a nuestra iglesia, pero para Cristo. Muchas bendiciones, y vamos a tener un momento para poder movernos. Amén. Una vez más los saludo y les doy la bienvenida a todos. Amén. Gloria a Dios. Cuando están tristes, diga amén. Entonces, ¿por qué no contestas, hermano? ¿Cuántos están aquí? Diga amén. Amén. No digo aquí, no porque es fácil estar aquí, pero estar durmiendo, ¿no? Atentos a lo que estamos haciendo en este día. Venir a la iglesia no es como, por ejemplo, sentarte a ver televisión, sino es hacer un culto agradable para Dios. ¿Entendemos eso, verdad? Entonces, cada vez que vengamos a la iglesia tenemos que venir con ganas de participar, de hacer un culto a Dios, no de ser espectador, sino de alguien que participa en el culto. Vamos a tratar de aprovechar el máximo de tiempo posible, porque este tema, hermanos, es un tema muy importante, es un tema que nosotros debemos de saber, debemos de aprender siempre, porque depende muchas veces de este tipo de conocimiento la vida espiritual. Qué pena, hermanos, que otra vez hoy no hayan venido otras personas, que bueno, lamentablemente no van a poder escuchar. Sabemos que el culto, les voy a recordar, nuestra reunión empieza a las 10 de la mañana, no es a las 11. Nuestra reunión empieza a las 10 en punto de la mañana. ¿A qué hora empieza, hermanos? 10. Entonces, ¿por qué venimos después de las 10? Ay, es que el desayuno estaba rico, el lechón, uno puede dejar de comer. No, si puedes. Tenemos que programarnos mejor, porque la puntualidad también es una forma de adorar a Dios. Cuando venimos puntuales, también estamos respetando a todas las personas aquí. ¿Amén? Bien. Pasamos entonces a esta segunda parte de nuestro mensaje, de nuestra reunión. El título de esta mañana es el Hades. Ustedes ya han escuchado esta palabra, ya sea por alguna película, por la lectura de la Biblia, qué sé yo, pero ya hemos escuchado esta palabra. ¿Cuántos han escuchado acerca del Hades? Díganme. Entonces hoy vamos a hablar acerca de ese tema. La hermana Teresa empezó esta lectura justamente en el libro de Lucas, y yo les pido que vayamos nuevamente ahí y abramos nuestras Biblias en el capítulo 16 para leer el versículo 23, donde dice: y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Repito, dice así el versículo 23: y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo. Te agradezco por cada persona que está aquí. Te agradezco por tu palabra que será predicada y enseñada, pero en primer lugar te agradezco por tu precioso Espíritu Santo, quien se mueve en medio de nosotros, y te pido que derrames de tu unción sobre nosotros, en nuestros oídos y sobre mi boca, para poder expresar, Señor amado, correctamente lo que tú quieres sobre este tema y este mensaje. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Entonces todos, hermanos, hemos oído en algún momento acerca del infierno. Es de lo que nosotros vamos a hablar en este momento. Si bien es cierto, en muchas iglesias, en todas partes del mundo, en bastantes iglesias, en la mayoría de iglesias, pienso yo, creo, espero estar equivocado, que ya no se habla de este tema porque no es popular. No se habla acerca del infierno porque ofende. No se habla acerca del infierno porque asusta. Y en realidad no debe asustarnos el tema del infierno. ¿Sabías? Debe darnos pavor. ¿Por qué? Porque ir a un lugar de tormento por la eternidad debe ser algo que debe asustarnos. Pero bueno, seguramente ya hemos escuchado este mensaje, o mejor dicho, hablar acerca del infierno. Puede que de repente en la casa en donde tú vives se haya hablado, se haya tenido algunas conversaciones respecto al infierno. En el colegio, por ejemplo, se daban tareas en literatura. Yo me acuerdo que le estaba diciendo a los hermanos cuando yo estaba en el colegio en el 5º grado, nos dejaban tareas de algunas obras, y dentro de estas obras literarias estaba la Divina Comedia. ¿Cuántos han escuchado hablar de la Divina Comedia? Es de Dante Alighieri, donde se va a ver el infierno y otros niveles espirituales en este relato, o mejor dicho, en esta obra literaria que va a contar el famoso Dante. Va a contar que él entra por una selva, 3 animales le van a impedir el paso, va a llegar ¿cómo es que se llama que le va a conducir por el infierno? ¿Se acuerdan cuál es el nombre? Virgilio, o algo por ahí, ¿no? Creo que es Virgilio, no sé. Pero después por el cielo va a haber otra persona, Beatriz, que le va a conducir. En realidad él va a describir estos niveles espirituales. De repente por ahí nos hemos enterado acerca del infierno, acerca de este tema. Pero como cristianos también nos hemos enterado quizá por medio de CDs. No sé si algunas veces a ustedes les ha llegado aquellos hermanos que están en las calles evangelizando. Muchos de ellos tienen CDs para vender, ya sea de alabanzas, otros tienen de testimonios, de prédicas, etc. Pero agarran CDs y dentro de todo el material que ellos tienen, muchas veces hay testimonios de personas que han ido al infierno. ¿Han escuchado alguna vez un CD así? Personas que fueron al infierno. A veces hay hermanas que dicen que han ido al infierno por no sé cuánto tiempo. Son testimonios de personas que han ido a este lugar y vieron personajes ya fallecidos, conocidos en el mundo entero, y bastantes otras cosas que ellos relatan. Algunas veces me han preguntado, inclusive me han alcanzado un CD. La última vez me acuerdo que me dieron un CD de un pastor que dice que había ido al infierno porque después de una noche que había discutido con su esposa, no sé por qué, de repente para disciplinarlo a él, o no sé qué habrá pasado, no recuerdo muy bien, pero yo escuché una parte de este CD. Este pastor dice que discute una noche y cuando él despierta ya no era todo natural como él lo veía todos los días, sino que despierta en un nivel espiritual diferente. Dicho sea de paso, desde ya les digo, yo no creo en eso, en lo que les estoy contando, ¿no? De este pastor que fue. No creo, pero les digo esto para mostrarles que nosotros nos enteramos de estos temas y de otros por medio de muchas herramientas. Y este pastor dice que ha llevado al infierno. Y en el infierno va a haber muchos personajes que de repente todos hemos conocido en alguna película, en canciones, músicos, por ejemplo, famosos, que ya fallecieron. Algunos dicen los Beatles estaban ahí en el infierno. Yo he visto a Michael Jackson. Algunos comían chisitos, otros tomaban gaseosa como castigo, porque les gustaba tomar Coca-Cola, y entonces ahora, por el resto de la eternidad, van a sufrir este tormento de tomar gaseosa. Yo no creo en eso. Para mí eso es un chiste mal hecho. El infierno no es de esa forma. La Biblia nos va a mostrar cosas diferentes. Entonces, hemos escuchado, y todo eso que oímos y nos enteramos no son exactamente lo que la Biblia dice con relación al infierno. Entonces, para poder entender, para poder averiguar sobre el lugar donde van los muertos sin Cristo, ¿a dónde debemos de recurrir? A la Biblia, hermanos, y no a los relatos extrabíblicos o libros fuera de la enseñanza correcta. En las Escrituras, atentos aquí, en las Escrituras, refiriéndonos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar una palabra en hebreo que se llama Seol. Esta palabra va a aparecer en el Nuevo Testamento traducido para el griego como Hades. O sea,
En el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, se dice Seol, pero cuando se traduce en el Nuevo Testamento, se va a traducir al griego y se va a decir ya no Seol, sino Hades. Estas dos palabras son sinónimas, porque Hades viene de Seol, de la parte hebrea para griego. Entonces, significan lo mismo, son sinónimos. ¿Qué significa? Significa un mundo espiritual o lugar de los muertos. Quiero que estés muy atento porque muchas veces las personas se confunden con esta enseñanza. Seol y Hades significa mundo espiritual o lugar de los muertos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? La palabra infierno no existe en la Biblia. Escucha bien, por eso te pido tu atención. Hades Hades en griego y en hebreo es Seol. Entonces, la palabra infierno no existe en los idiomas originales de la Biblia, porque infierno fue tomado del latín, justamente de la versión latina de Jerónimo. Por eso es que nosotros vamos a leer en la Biblia, pero en realidad no existe esa palabra. Nosotros vamos a ver que muchas veces se usa infierno para muchos lugares de castigo que la Biblia nos quiere mostrar. Entonces no existe, viene del latín y quiere decir mundo inferior. ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Sí? Quiero que estén atentos. Existen otros términos en la Biblia que causan confusión y que la Biblia lo traduce como infierno. Por ejemplo, cada vez que en la Biblia va a aparecer la palabra Seol, va a aparecer como infierno. Muchas veces cuando la Biblia diga en griego Hades, va a decir infierno en español. Pero Seol y Hades significa mundo espiritual o lugar donde van los muertos. Existe otro término en la Biblia en griego que es tártaros. ¿Ustedes han escuchado de la mitología griega? En la mitología griega se dice que en el Tártaro están los grandes titanes, están encerrados. ¿Alguno de ustedes ha visto Furia de Titanes alguna vez? ¿Han visto? Bonita esa película, no creo que tiene como 3 capítulos, algo así. Pero ahí se ve que los titanes son liberados. Entonces, esta palabra tártaros es tomada del griego y es el lugar, ahora hablando de la Biblia, es el lugar donde están los ángeles caídos, es el lugar donde están en prisión. Abre tu Biblia para entender un poquito más esto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que también puede ser llamada abismo, el Tártaro, y que también se encuentra en Lucas capítulo 16. Pero en la única vez que aparece como tal, como Tártaro, es en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es lo que dice ahí la Biblia? Por favor, colócalo ahí para que todos podamos leer. Estamos hablando del Tártaro. ¿Qué es el Tártaro? El lugar donde están bajo prisión los ángeles caídos. Y también eso podemos leer en el libro de Judas, pero vamos acá primero. Versículo 4 dice así: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Está en la Nueva Versión Internacional. Cámbialo a Reina Valera, por favor, para que se entienda un poquito mejor, porque es que a veces las versiones nos ayudan a entender mejor de lo que está hablando cuando usan palabras diferentes. ¿Estamos ahí? ¿Quién tiene en la Reina Valera? ¿Quién tiene en sus Biblias? Pocos, ¿no? Creo que otros tienen diferentes versiones. Dice en la Reina Valera, versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cuáles son esos ángeles? Sino que arrojándolos al infierno. ¿A cuál infierno? ¿A cuál infierno? Al Tártaro. Estas palabras, Hades, Seol, Tártaro y Gehenna, que vamos a leer ahorita, son lugares de castigo, donde en este momento se está sufriendo castigo, pero no son lo mismo y no ocurren en el mismo tiempo, ni en el mismo espacio. Dice el verso 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En esta parte dice infierno, pero cuando la Biblia original, si leemos en el original, va a decir los arrojó al Tártaro. Este Tártaro es el lugar no de personas fallecidas sin Cristo que están sufriendo, no es ahí. Este Tártaro es la prisión donde están los ángeles caídos que se rebelaron con Satanás en aquel tiempo todavía.
Y en Judas nosotros vamos a leer también acerca de este Tártaro y también en Lucas. Pero ¿quiénes son estos ángeles? Son aquellos que no guardaron su dignidad, dice la Biblia. Fueron encerrados, porque en la mayoría del pensamiento dice que estos son peores que los demás que están sueltos, que por eso justamente ellos están aprisionados. No es nuestro tema, simplemente estoy mostrando los otros términos que muchas veces confunden a las personas. ¿Hasta ahí se está entendiendo? Amén. Hades, Seol y Tártaro. Pero existe otro término en la Biblia, y esto está en Apocalipsis y también en los Evangelios, que se llama Gehenna, o Gehenna, algunos les dicen. ¿Qué significa esto? El lago de fuego. Este es el infierno futuro que todavía no ha sido inaugurado. Hasta el momento no hay nadie ahí, pero a la vez del falso profeta van a inaugurar este infierno, este lago de fuego que fue creado, pero todavía no hay nadie en ese momento. Pero cuando se inaugure y comiencen a ir a ese lugar, dice la Biblia que a este lago de fuego será también arrojado el infierno, el demonio, sus ángeles y todas las personas que han seguido el camino del mal. Entonces, queridos hermanos, regresando al libro de Lucas, no nos perdamos ahí porque lo vamos a usar constantemente. Nosotros podemos ver que los muertos irán a algún lugar. Una vez que mueran, los fallecidos van a ir a algún lugar. Ustedes han escuchado decir, por ejemplo, de gente que no es cristiana, que es de repente atea, o de alguna religión, a sus amigos y familiares decir, descansa en paz, o ahora está descansando en paz, ¿verdad? Eso es falso, hermanos. Si la persona ha muerto sin Cristo, esa persona no está descansando en paz. Esa persona ya está dentro del castigo que están sufriendo todos aquellos que murieron sin Cristo en sus corazones. Si tú tienes un familiar, yo tengo que ser directo en esta palabra, porque no hay cómo atenuarlo, no hay cómo suavizarlo. Si tú tienes un conocido, familiar, amigo, vecino, que va a morir y que ha muerto sin Cristo, tú no puedes decirle a esa persona, está descansando en paz, está gozando de la gloria. ¿Cuál gloria? Si no tuvo a Cristo antes de morir, si se ha muerto sin Cristo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 16, versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, lo que está tratando de mostrar la Biblia en este momento es que él no tenía interés en vivir una vida sana, una vida con buenas costumbres, sino que él tenía un interés en la parte económica, en la parte material, porque él se vestía de lino fino, de púrpura. Dice que hacía fiestas, banquetes con esplendidez. No hay problema en tener dinero, tener buena economía. El problema está cuando tú no te interesas en las cosas de Dios. Dice el versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel rico, ¿no? Lleno de llagas, estaba con muchas heridas. Él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y sucede en el versículo 22 lo que te va a suceder a ti y lo que me va a suceder a mí y a todas las personas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Por eso es que hay esta creencia de los cristianos, que cuando tú mueres con Cristo, tú vas a ser llevado por los ángeles a la presencia del Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Si mueres en Cristo, si mueres en Cristo, vas a ser conducido posiblemente por ángeles hasta la presencia de Dios. Pero también muere el rico y fue sepultado. De él no dice que fue llevado a la presencia de Dios. Versículo 23, y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dos personas mueren y tienen dos lugares donde estas personas se van a ir. El hombre fue creado para existir por siempre. ¿Entiende esto? El hombre ha sido creado para que exista por siempre. Una vez que el hombre muere físicamente, no existe una aniquilación como los adventistas piensan muchas veces. No,
ellos dicen así, un Dios de amor no puede mandar al infierno a sus hijos. Pues claro que no, yo coincido con eso, porque Dios no manda a nadie al infierno, es uno solo que solito se va para allá, porque no quiere escuchar, porque no quiere arrepentirse, porque no quiere acercarse a Dios, y no es Dios que te dice, tú te estás portando bien, pero yo quiero mandarte al infierno. Eso no existe en la Biblia. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Participa. Entonces, no existe esa aniquilación. Una vez que la persona muere, no va a existir aniquilación, como si a partir de ese fallecimiento no existiera nada más por delante, sino todo lo contrario. El alma, ¿entiende esto, hermano? Es inmortal, el alma no muere. Lo que muere y lo que va a descansar es el cuerpo, este cartucho, esta carne que va a ser sepultada, enterrada, y mientras no hay resurrección, los gusanos van a estar banqueteándose y van a dejar huesos. Y luego los huesos, si pasan muchos años y todavía Cristo no vino, se va a hacer todo polvo. ¿Estamos escuchando eso? La Biblia dice, porque de la tierra o del polvo fuiste tomado, y al polvo correcto, pero está hablando de este cuerpo, de la carne que tú tienes. Eso es lo que muere, pero el alma es inmortal. Solo ocurre la separación del cuerpo, que es sepultado, y va a esperar la resurrección. Entonces la parte inmaterial o espiritual va a dirigirse a uno de los dos lugares o de los dos destinos que existen, no tres, como falsamente enseñan algunas religiones. Me estoy refiriendo al purgatorio. El purgatorio solo existe en fábulas o en comedias como la Divina Comedia de Dante Alighieri, pero en la Biblia no está. Claramente, yo no sé por qué las personas no pueden entender y se empecinan en decir que no, que si no has cumplido con hacer el camino del Señor, si has tenido pecados, te vas a ir al purgatorio, y desde acá nosotros vamos a hacer unas visitas, vamos a dar unos 200 cada vez por misa al cura, dependiendo de dónde sea la parroquia, para que tú salgas más rápido del infierno, porque yo no sé si vas a pasar 10.000 años ahí. Pero ¿qué clase de pensamiento es ese si no está en la Biblia? ¿Qué clase de pensamiento es eso si en la palabra de Dios no existe tres lugares? En Lucas 16 estamos viendo que existe ¿cuántos lugares? Todos. El cielo, o sea, el seno de Abraham, perdón, o el Hades. ¿Estamos aquí? Amén. El purgatorio existe, discúlpenme la expresión, solo existe en fábulas, en cuentos, en chistes, en comedias, en libros que no son la Biblia, como de Dante Alighieri. Solamente existen dos lugares de acuerdo a la Biblia: cielo, que es la presencia de Dios, que es el paraíso, que es el reino del Señor, etcétera, etcétera, porque son términos intercambiables para hablar de un solo mismo lugar. Y para los que murieron, estos son para los que murieron en Cristo, y para los que no mueren en Cristo, el siguiente lugar, el segundo lugar, y no hay más, se llama infierno, el Hades. Lugar de tormento, lugar de castigo, lugar de oscuridad, lugar de vergüenza, términos intercambiables para hablar de un mismo lugar. Entonces nosotros vemos en la lectura de Lucas que los buenos y los malos aparentemente se dirigían a un mismo lugar cuando ellos morían, y esto es cierto. Antes de Jesucristo y de su resurrección, los justos e injustos iban para un mismo lugar, que es el Hades. Pero este lugar estaba separado el uno del otro. Lucas capítulo 16, versículo 26. Dice así, abra sus Biblias ahí, versículo 26. Además de todo esto, una gran cima, no con C, sino con S, que quiere decir abismo. ¿Qué es? ¿Qué cosa era el abismo? Era el tártaro, hermanos. Por eso les digo, atentos. Una gran cima, dice, le va a responder el versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí para vosotros no pueden, y de allá para acá no se puede pasar. Aunque ellos iban a un mismo lugar, este lugar estaba separado, estaba dividido por una gran cima. ¿Qué cosa era la cima? Abismo. ¿Y qué cosa es el abismo? ¿Y dónde está? ¿Qué hay en el tártaro? Los ángeles caídos.
es una prisión también de castigo. ¿Amén? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, antes de que venga Jesucristo y antes de su resurrección, buenos y malos se iban a un mismo lugar, aunque separados. Pero también podemos ver por esta lectura que los buenos se van a un lugar de descanso. ¿Cuál era ese lugar? ¿Cómo se le conocía? El seno de Abraham. Una especie de sala de espera hasta que Jesucristo iba a llegar. Lucas capítulo 16 versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar donde todavía no era la presencia de Dios, era un lugar de descanso, era un lugar donde ellos estaban tranquilos, apacibles, descansando de todo lo que habían sufrido en la tierra. Ya no había más sufrimiento, pero ojo, tanto en el Hades, tanto como en el seno de Abraham, existe conciencia, existe recuerdo. Y eso es lo maravilloso para los que van a morir en Cristo. Porque tú te vas a acordar absolutamente de todo, vas a reconocer a las personas en la presencia de Dios, pero no vas a sufrir más. Gloria a Dios. Si ya tienes familiares que han partido con Cristo y están en la presencia de Dios, te vas a encontrar con ellos otra vez. Es una alegría para mí, gloria sea a Dios. Vamos a aplaudir al Señor por esto. Porque imaginemos en este momento, donde la hermana Teresa se muere, parte hoy día en Cristo, y ella va a ¿dónde? A la presencia de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos la extrañaríamos? Levanten su mano. Todos, ¿no? Ah, Teresa. Pero de repente, entonces la hermana Teresa parte. Y después de un tiempo la hermana Norma, ¿no? Pero la hermana Norma en su agonía dice: voy a ir a ver a la hermana Teresa. Entonces muere, al instante está, y está con la hermana Teresa abrazándose, extrañando. ¿No es bonito ese recuerdo? ¿Es el momento, es el encuentro? Esa es la esperanza que el apóstol Pablo quiso dar a los tesalonicenses en su primera y segunda carta. Vean, hermanos, esas dos cartas son una maravilla. Cuando Pablo está animando y está hablando acerca de los que murieron y partieron antes que nosotros. Bueno, sigamos. Entonces, los malos van a un lugar de tormento que se llama Hades, un lugar donde son atormentados. Versículo 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos. ¿Dónde? En el Hades. ¿Cuántos quieren ir? Díganme. Nadie debe ir a ese lugar de los que están aquí, por el amor de Dios. Alzó sus ojos, estando como, ¿qué hay en el Hades? Tormentos. Versículo 23. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Por eso es que los muertos anteriormente, buenos y malos, se iban a un mismo lugar. Y la Biblia nos dice en el versículo 26 que lo que divide este lugar en ese tiempo, ahora ya no es así, se llama ¿qué cosa? Abismo, que es el Tártaro. Versículo 26. Posiblemente este abismo es el Tártaro, el lugar de prisión para los ángeles, que son terribles, que son tremendos, que son, Dios mío, lo peor. Y ellos fueron encerrados en esta prisión, y será abierto esto, y ellos van a entrar también al lago de fuego. No es que se les va a dar chance, recreo, no, ahora sí, después de tanto tiempo, no. Salen de frente al lago de fuego. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios, no siguieron los caminos correctos. Y es lo mismo, lamentablemente, que le va a pasar a aquella persona que está sin Cristo. Efesios capítulo 4. Quiero mostrarte lo que dice la Biblia. A partir del momento de la asunción de Cristo, Él se lleva a este lugar de los muertos buenos, por decirlo así, a la presencia del Señor. Efesios, en el capítulo 4, vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Dice la Biblia: por lo cual dice, subiendo a lo alto, está hablando de Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Les voy a leer en otra versión, la Nueva Versión Internacional dice: por esto dice, cuando subió a lo alto, hablando de Jesucristo, llevó consigo a los cautivos. ¿Quiénes eran los cautivos?
los que habían muerto y que se fueron al seno de Abraham. Pero ¿por qué dice cautivos? Porque si bien es cierto, no era la presencia de Dios, ellos estaban cautivos en ese lugar, no podían salir, no podían estar en la presencia de Dios. Vamos a ver si otra versión lo aclara un poquito más. Dice la versión lenguaje sencillo: como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Está hablando del momento en que Jesucristo asciende y ese lugar conocido como el seno de Abraham es llevado a la presencia de Dios. Amén, hermanos. ¿Se está entendiendo hasta ahí? El primer punto que quería hablar con ustedes acaba en este momento y es: los muertos van a ir para algún lugar. Te pregunto a ti, ¿para dónde estás yendo tú? ¿A dónde te estás dirigiendo? Bueno, es para todos nosotros que nos esforcemos en seguir siempre los caminos de Dios, en no quedarnos aquí, no quedarnos a medias, estar siempre agarrados de la mano, porque la salvación del Señor está solamente en Dios, solamente en Jesucristo. Y si tú te apartas de Él, como dice Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Segundo punto: en este lugar, en el infierno, hay tormentos inimaginables. Pero no es aquel tormento, por ejemplo, que dicen esos CDs, estos videos en YouTube, que lo único que hacen es querer meter miedo, sensacionalismo a las personas, donde dice que, ay, como le gustaba comer tortis, entonces le meten los demonios tortis a su boca todo el tiempo y está atorado. No, ese tipo de castigo ese no es castigo, hermanos. Es más, escúchame lo que te voy a decir. ¿Cuántas veces el demonio estaba en el infierno? ¿Cuántas veces el diablo ya estaba en el infierno? ¿Ha ido? No, porque estos testimonios dicen que hay demonios y el diablo está ordenando que suban el fuego y como si fuera un horno, y los demonios abren una llave y sube mentira. No, que algunos testimonios dicen que agarran un trinche y están que los punzan a los pobres condenados. Mentira, el infierno no es así, no hay demonios ahí. El lugar de Satanás y los demonios no es el infierno, no es su casa. Ay, después cuando están cansados de atormentar a la gente se van a descansar ahí. No es la casa de los demonios del diablo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el lugar de los demonios? En Efesios capítulo 4, capítulo 6 va a decir que están ¿dónde? En el aire, principados, potestades, en las regiones celestes. Ahí están los demonios, dando vueltas. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo está como león rugiente buscando a quién devorar. Y no estamos en el infierno, en la tierra. En Job capítulo 1 se le pregunta: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Entonces el demonio y el Satanás, sus demonios, no están en el infierno, ellos están, su lugar es la tierra. Ellos fueron lanzados a la tierra. ¿Estamos aquí, hermanos? Porque ellos están sueltos todavía. Haciendo un paréntesis, existe en la escatología una creencia, una posición escatológica llamada amilelismo, que quiere decir que ellos piensan, estos hermanos que son amilelistas, ellos piensan que el demonio está preso, está amarrado y que estamos viviendo el milenio, el reino de Cristo, de la iglesia por 1000 años. Eso parece un chiste, ¿verdad? Es mentira eso, porque si el demonio está amarrado, ¿por qué existen violaciones en Dios? ¿Por qué existen matanzas? Este sería el reinado de Jesucristo justo como es, apacible, donde el cordero y el león comen juntos. No, hermanos, para que vean nomás cuánta corrupción hay en los países. En nuestro país, ¿está dominando Jesucristo o quién? No. Entonces, cerrando ese paréntesis, eso no es verdad, no está amarrado. Entonces, en el infierno es un lugar donde hay tormentos inimaginables. Cuando se habla del infierno, en el contexto actual de nuestra sociedad, se quiere expresar como un dolor, como de repente sufrimientos, angustias, todo lo que una persona va a experimentar, todo lo malo que una persona va a experimentar. Y no es tan lejos de la verdad. En realidad, muchas personas pasan en sus vidas un tormento, un infierno, de muchas formas. De repente en la salud,
de repente en la economía, de repente en la casa, de repente con su pareja, etc. Viven una relación tormentosa y parece un infierno, pero el infierno literal es mucho peor de lo que nosotros podamos imaginar. Ciertamente en el infierno solo hay sufrimiento, dolor, angustia, pero muy aguda, como de repente nunca, o mejor dicho, con toda seguridad, nunca has experimentado tú, nunca has sentido. Algunas religiones creen que no existe el infierno, hermanos. Otras creencias dicen que el infierno es pasajero, que sí hay, pero que un día va a desaparecer. Otras piensan que solamente el infierno es simbólico, es para asustar, es para castigar a algunas personas, pero no con fuego. La Biblia, hermanos queridos, es enfática cuando habla de la existencia de un infierno y cuando es eterna. Marcos capítulo 9, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias ahí para mostrar lo que la Biblia tiene que decir acerca de este lugar eterno de condena, de angustia y de sufrimientos. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48. ¿Cuántos están ahí? Dígame. Dice el versículo 43: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser. ¿Estamos aquí, hermanos? El fuego que no puede ser. Versículo 44: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 45: si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echados en el infierno, al fuego que no puede ser. Versículo 46: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echados al infierno. Entonces, yo no sé por qué algunas personas dicen, no, esto no es en realidad fuego. Acá dice que es fuego. Es que fuego quiere decir, y le inventan muchas cosas. No, fuego es fuego. Y acá dice que no puede ser apagado. Yo les estaba explicando a los hermanos que vinieron temprano por qué dice que el gusano de ellos no muere. Lo que sucede es que en Jerusalén existe, en la misma ciudad cerca, es el lugar de sacrificio donde antes se sacrificaba a los niños al dios Moloch, ¿no? Se ponían la estatua en sus brazos con el metal al fuego, al rojo vivo, y entonces se sacrificaban. Ahí también se quemaban los cuerpos de los animales y siempre había fuego y siempre había gusanos que devoraban los restos de las carnes de esas personas que habían sido quemadas. Entonces se trae ese ejemplo para mostrar a las personas que el fuego del infierno literal nunca se va a apagar. Existe un infierno y no solamente eso, sino que ese fuego jamás se va a apagar. El sufrimiento jamás va a pasar, pero las personas viven ajenas a todo esto. Las personas viven pensando que pueden vivir sin Dios y que un día van a escapar acerca de esto, porque es más, no creen que exista. Pero es mejor vivir creyendo que existe un infierno y cuando muramos de repente no hay, que vivir creyendo que no existe y cuando una persona muere se da con la sorpresa que sí existía y se va a achicharrar todo el tiempo. Uno de los tormentos que yo creo será muy, pero muy desgarrador es que debido que a ese lugar, como hemos visto en Lucas 16, hay conciencia, hay recuerdos, hay deseos y hay lamentos. Vamos a ir, Lucas capítulo 16, les he dicho que no pierdan este pasaje que vamos a leer varias veces, el 23, Lucas 16, el 23 al 25, la Biblia nos dice así: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos. Él vio de lejos, reconoce a las personas, que está en el infierno. Versículo 24: entonces él daba voces, o sea, gritando, él decía, Padre Abraham, ten misericordia. Él pedía por misericordia, pero déjame decirte algo, solamente hay oportunidad mientras tú vives. Y una vez que mueres se acabó todo tipo de oportunidad. Por eso es que mientras tú tengas vida, acércate a Dios.
La Biblia dice, necio, ¿de dónde sabes si hoy vienen y piden tu alma? No sabemos cuándo vamos a morir, y es por eso que nosotros tenemos que acercarnos. Algunas personas dicen, no, pero yo soy joven, yo soy una persona que tiene 20 años, 30 años, y estoy joven, saludable, nunca he ido al hospital, nunca me he enfermado. Pero ¿quién te ha dicho que solamente los enfermos mueren? ¿Quién te ha dicho que solamente las personas de avanzada edad mueren? Los sanos también, puede ser en algún accidente, puede ser bañándote en tu ducha, puede ser comiéndote un rico chicharrón, puede ser así o no. ¿Cuántos han muerto así? ¿Cuántos han fallecido? Estaban así, fuertotes, grandotes, en lo mejor de su salud, de su edad, pero fallecen. Ha habido jugadores de fútbol en todos este tiempo de pandemia, estaban corriendo, estaban haciendo sus entrenamientos, se desploman, murieron. Si estaban jóvenes, estaban sanos, ¿por qué? La muerte le va a llegar a todas las personas en algún momento. Hebreos 9:27 está establecido para el hombre que muera una sola vez y luego de eso hay juicio, o sea, ya se determina. Al instante, cuando tú mueres, al instante te diriges a uno de los dos lugares, dependiendo de que si tú has muerto con Cristo o sin Cristo. Irás a la presencia de Dios o irás de repente al infierno por toda la eternidad. Pero eso lo determina Jesucristo, o sea, en tu vida. Amén. Entonces dice el versículo 24, dando voces, él gritaba, decía, ten misericordia de mí, envía a Lázaro. ¿Qué quiere decir? Él se da cuenta, él reconoce a las personas, hay actividad. Dice, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, hay experiencia de dolor, se siente el dolor, se siente la incomodidad, se siente el sufrimiento. Versículo 25, pero Abraham le responde y le dice, hijo, acuérdate. ¿Qué cosa quiere decir eso? Hay memoria. Acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora él es consolado y tú estás siendo atormentado. Entonces en este lugar hay recuerdos, hay deseos. Y uno de los tormentos más horribles es que quien vaya a este lugar, al infierno, recordará cada vez que se le invitó a acercarse a Dios. Cuando él esté sufriendo, cuando esta persona esté en el infierno sufriendo, va a recordar cada oportunidad que tuvo para tomar un camino diferente. Va a recordar cuando un hermano de la iglesia o cuando sus papás estaban orando por esta persona y le decían, arrepiéntete, ven a los caminos del Señor. O va a recordar a aquella chica, aquel chico que se le decía, a su amigo le invitaba y le decía, vamos a la iglesia, recibe a Cristo en tu corazón, lee la Biblia, apártate de las drogas, apártate del alcoholismo, deja de fumar, deja de engañar, deja de hablar groserías. Todo eso se va a acordar una persona y eso le va a atormentar cada vez más, porque no va a poder salir de ese lugar, va a estar atormentado, porque él tiene recuerdos, él tiene conciencia, él va a decir, hubiera hecho caso, me hubiera arrepentido, hubiera ido aquel día, hubiera aceptado a Cristo en mi corazón, hubiera cambiado mis caminos, ¿cómo hubiera querido hacer esto? Y ahora están en sufrimiento. Eso es terrible. Recordar que hubo oportunidades y que no se tomó, y verse ahí para el resto, disculpen que diga esto, pero en realidad es para verse todo el tiempo en la eternidad, seguramente debe ser horrible. Debe ser horrible. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a ti te dicen, tienes 3 puertas aquí y para cada puerta hay una llave, y en esta puerta, en una de ellas vas a encontrarte un tesoro y en las otras simplemente nada o sufrimiento? Y la gente te decía, escoge la uno, escoge la uno, escoge la uno, y tú no, la uno. Y escoges la otra puerta, abres y no hay nada. ¿Qué pasaría? Te lamentas, ¿cómo hubiera querido a mí esto? Ahora he perdido esto, aquello. Y en realidad eso no es nada. Pero si una persona, como está mostrando claramente la Biblia, que existe en primer lugar infierno, la Biblia lo muestra. Segundo, ese lugar es eterno. Tercero, ese lugar es de castigo y tormento por los siglos de los siglos. Cuarto,
En ese lugar hay recuerdos, remordimientos. En ese lugar hay conciencia, lamentos por no haber hecho caso. Porque él le dice: Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro. No, no se puede. Tú no puedes pasar aquí y él no puede ir a ese lugar. Acuérdate, cuando tú tenías vida, tú tenías todo lo que querías. Acuérdate, mientras tú tenías vida, hacías esto, hacías aquello, no le tomabas importancia, no ibas a la iglesia y cuando querías, entonces simplemente no lo hacías. Te desviaste del camino. Sabías que esto era la verdad, sabías, pero por criticar o porque no te cayó una persona, dejaste, abandonaste. Y ahora están en ese lugar. Por eso que el cristianismo no es un juego. Por eso es que venir a la iglesia, seguir a Dios, no es un juego. No podemos jugar a ser cristianos, a jugar los domingos a ir a la iglesia. No se hace eso, hermanos. O uno vive como cristiano o no es cristiano simplemente. ¿Estamos aquí? Es por eso que predicamos. Es por eso que nos esforzamos. Tú tienes hijos, hijas, papás, mamás, hermanos, primos, tíos, amigos, parientes que están sin Cristo. ¿Ya has pensado en que ellos podrían irse al infierno? Es que no le quiero incomodar, ay, debe estar cansadito, debe estar cansadita, ay, otro día. ¿Qué? Hermanos, ¿qué es preferible? ¿Incomodar a una persona o que se vaya para allá? Muchas veces dicen: ay, no, es que si yo le predico vamos a discutir, no va a querer estar a mi lado. Y tienes que declarar la palabra de Dios. Tienes que predicar. Porque hay gente que se está yendo al infierno en este mismo momento. Gente que está muriendo en este mismo momento sin Cristo. Tercer punto. Dice la Biblia, cuando él está, este rico que muere, está pidiéndole a Abraham, Abraham le responde. Vamos al versículo 27, por favor. 27 y 28. Entonces le dijo este rico que está en el infierno: te ruego pues, padre Abraham, te ruego, te pido, te ruego, dice aquí la Biblia, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Este rico estaba pidiendo que Lázaro salga de ahí, del seno de Abraham, y vaya a la casa del padre de este hombre rico que estaba en el infierno. 28. Porque tengo 5 hermanos, para que él les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Eso es lo que él quería. Y ya había perdido toda esperanza. Ya sabía, porque se le había dicho: tú no puedes pasar aquí, y ellos no pueden pasar, no puedes salir. Por eso esa enseñanza, esa creencia de que hay los fantasmas del muertito, que no existe eso. Porque cuando la persona muere, está en un lugar o en otro, pero no puede salir de ahí. Así que no creas que ha venido a visitarme mi tía, mi tataratía y no sé de quién, es que yo la quería mucho y ella me quería, ha venido a revelarme que me arrepienta. No existe eso, hermano. No existe fantasmas, ¿cómo es que se dice? Penando. No existe eso. Entonces, pastor, ¿qué es todo lo que he escuchado, todo lo que he visto? Demonios. Eso es lo que has visto y lo que has escuchado. Porque las almas de las personas no salen ni del cielo ni del infierno hasta el día de su resurrección. ¿Estás entendiendo? Algunos dicen: se me ha venido a despedir mi tío. No se despide. Se despide cuando está en vida, no su espíritu, porque eso no es posible según la Biblia. Algunas personas se han pasado por esa experiencia. Levanten su mano, a ver. ¿A quién se les ha despedido y le apareció su muertito o el alma del muerto antes de morir? A mí se me aparece. Por eso yo digo: no es real. Eso es simplemente para desvirtuar la enseñanza a nadie ahora, ¿no? Hermanos, acá en Cusco se nos aparece a todo el mundo, creo. Nosotros tenemos esa costumbre de que escuchamos, de que vemos. Por ejemplo, algunos dicen así: ay, me he soñado que me he sacado la muela. ¿Quién se va a morir? Y de repente al día siguiente su vecina, ¿no?, está agonizando, y en medio de que está durmiendo se despierta y ve su espíritu y dice:
al día siguiente muere esta persona y dice, ay, anoche se me ha despedido. No existe eso. La Biblia dice que el demonio asume, toma una apariencia de ángel de luz. O sea, eso quiere decir que él puede tomar apariencias. Él tiene poder para hacer esas cosas. No es tu pariente. Por eso que no puedes ir al brujo para decir, ay, quiero que venga para hablar, mi esposo ha muerto o mi esposa ha muerto tanto tiempo, o mi hijo ha muerto y quiero conversar nuevamente, se está acercando Navidad y quiero hablar. No existe eso. El brujo no te va a traer a tu pariente, te va a traer un demonio. No existe eso, hermanos. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Bueno, si tú crees que sí existe, levanta tu mano, vamos a orar por ti, hermano. No existe esas cosas. No existe. Es que digo esto y aclaro porque en Cusco somos muy supersticiosos, muy costumbristas, nos gusta y es una sensación escuchar, a mí se me ha presentado ahorita también. ¿Verdad? ¿Estamos aquí? Entonces, en el versículo 27 y 28 que nosotros estamos leyendo, él dice, tengo 5 hermanos, quiero que vaya Lázaro a advertirles para que ellos tampoco vengan a este lugar de tormento. El rico murió y quiso que de alguna forma se advirtiera a su familia para que se arrepientan, para que también ellos no acaben en ese lugar sufriendo como lo que estaba sufriendo él. El infierno no se le puede desear a nadie, hermanos, estamos aquí, ¿no es cierto? No se puede desear a nadie, sino que más bien tenemos que alertar a las personas, alertarnos a nosotros, estar precavidos, pero alertar a las personas. Porque es un lugar de donde nadie va a poder salir, donde el castigo es por toda la eternidad y debe ser un interés nuestro, por nuestros familiares, por nuestros amigos, y la función de la iglesia justamente es predicar la palabra para que las personas no vayan a ese lugar. ¿Amén? Amén. Es lo que Dios quiere con nosotros también. Dios no quiere que vayamos a ese lugar. Yo no sé cómo puede existir. Y acá, Dios mío, escuchen bien lo que les voy a decir. Existe una creencia llamada calvinismo. Para mí es terrible, es una herejía. Hermanos, esto es satánico. Dentro del cristianismo existe el calvinismo. ¿Qué cosa es el calvinismo? ¿Qué es lo que ellos dicen? Que Dios predestina antes que nazca una persona para salvación. Los predestina. Tú vas a nacer y vas a ser salvo antes de que nazca. Pero también dicen que a otros los va a hacer nacer simplemente para condenarlos al fuego eterno antes de que nazcan. ¿Y por qué lo hace? Ellos dicen, porque Dios quiere mostrar su poder y para que Él sea alabado. ¿Cómo eso va a ser algo que alabe a Dios? Por eso para mí, el calvinismo, yo soy contra esto. Es terrible, pero terrible que entra en la mente de las personas cristianas y lo abrazan porque es muy inteligente. Juan Calvino fue afectado por las creencias, la teoría y las conclusiones de Agustín de Hipona en el siglo IV. A su vez, Agustín de Hipona es influenciado por Platón. Agustín de Hipona es uno de los más grandes católicos que ha existido, que ha sentado las bases para el catolicismo. Por eso es que nosotros, puede ser un padre de la iglesia del tiempo que se ha estado desarrollando y desenvolviendo, pero no es nuestra creencia. Y al final, ¿qué nos importa lo que diga una persona que ha vivido en el siglo I, II o III? Lo que importa es lo que dice la Biblia, no lo que dicen las personas, filósofos y pensadores. El calvinismo, por tanto, es, hermanos, un cáncer dentro del cristianismo. En otro momento voy a hablar acerca de eso, aunque ya les he hablado por 5 domingos una serie de prédicas que se llama distorsiones, tulip. ¿Se acuerdan o no? La depravación total, elección incondicional, todas aquellas locuras que se le ocurrió a un hombre 2 años después de convertido, que era católico y muere con creencias católicas. Para mí esto es un absurdo, pero bueno, no es nuestro tema y voy a desarrollar y explayar eso en otro momento. Último punto. Él pide que de alguna forma se le avise a sus familiares. Pero hay una respuesta, dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos, óiganlos. Dios elaboró un plan de salvación, hermanos queridos, y entregó a Jesucristo para salvar a
a todo aquel que se acerque a Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, aquel que quiere salvación tiene que acercarse a Jesucristo, tiene que reconocer ese sacrificio, porque Dios no quiere que la gente se vaya al infierno, que en primer lugar fue creado para el diablo. Mateo capítulo 25, por favor, en la Biblia, sin perder Lucas 16. Mateo capítulo 25, ¿para quién fue creado el diablo? El versículo 41 y también el versículo 46. Dice el versículo 41, dos mujeres, estoy en 24. Versículo 41, déjeme llegar ahí. Dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el infierno? Para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son estos? Son personas que eligieron otro camino y no el de Dios. Entonces, el infierno ha sido preparado en primer lugar para el diablo, para sus ángeles, pero como las personas insisten en vivir una vida pecaminosa, también irán a ese lugar. Y por eso es que Jesucristo vino a salvarnos. Porque si no hay infierno, y este infierno no es eterno, la salvación no tiene sentido. ¿De qué nos va a salvar entonces Dios? Si no existe infierno, la salvación está por gusto. Y si este infierno no es eterno, es por gusto. Pero en realidad existe infierno. Y por eso es que Jesucristo vino a salvarnos. ¿Cuántos están salvos y pueden alabar a Dios por eso? Diga amén, hermano. El rico entonces suplicó para que avise a sus hermanos y ellos no vayan al infierno. Hermanos, del cielo y del infierno no se puede salir una vez que uno ya fue a ese lugar. Así como ya les he mencionado, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y desde el Antiguo Testamento, consultar a muertos está prohibido, porque en realidad el diablo, como es tan mentiroso, él va a engañar a las personas haciendo pensar que era su pariente. Por eso no se consulta con muertos, no hay horóscopo. Estos que van donde los espiritistas, por ejemplo, lo que acá se conoce en Cusco como altomisayo. ¿Han escuchado, verdad? Eso no es de Dios, eso es satánico, no existe. Ay, pero es que me hace venir a mi hermanito. No, es un demonio que tiene a tu lado, no es el alma de esa persona, porque Dios ha establecido parámetros y eso no puede ocurrir. Como respuesta entonces a la súplica de este rico que murió, estaba en el infierno, y la forma de no llegar al infierno, se le dice: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Como quien dice, se les está advirtiendo también a ellos. No es necesario que vaya una persona que ya falleció, que se les aparezca. Eso le está tratando de decir en pocas palabras la respuesta para este rico que estaba en el infierno. Pero piensa conmigo, Moisés en ese momento estaba vivo. ¿Por qué dice a Moisés tienen? ¿Los profetas estaban vivos? No, porque el último fue Juan Bautista. ¿Por qué se les dice eso entonces? Hermanos, a Moisés tienen y a los profetas, a ellos, escúchenlos, óiganlos. En ese momento no estaba vivo Moisés, ya había muerto hace años atrás, muchos años, y los profetas tampoco, porque Juan Bautista fue el último. Entonces, probablemente se está refiriendo en forma simbólica a las escrituras y a la declaración de estas escrituras por medio de aquellos que la pregonan. Hoy existe lo mismo, hermanos queridos. La Biblia nos guía y son nuestros pastores que nos predican esa palabra. Porque cuando dice Moisés y los profetas, Moisés posiblemente esté simbolizando las escrituras, y los profetas aquellos que pregonan la voluntad de Dios. Entonces, en este tiempo podríamos entender nosotros también que cuando dice a Moisés y a los profetas, o sea, la palabra, ¿cuántos tienen la Biblia en sus manos? A Moisés
y a los profetas tienen. O sea, la Biblia, ¿y quiénes les predican? A ellos tenemos que escuchar. Escucha siempre prédicas, queridos hermanos, basados en la sana doctrina. Y qué mejor si es lo que nosotros enseñamos y eso está en el Facebook grabado, como ahora se va a grabar también. Entonces quiero concluir en este momento diciéndote lo siguiente: existe un lugar al cual irán los que rechazaron a Cristo mientras tenían vida, los que rechazaron la salvación del Señor y los que van a pasar una eternidad, porque todas las personas van a pasar una eternidad. El punto es dónde la van a pasar. Solamente existe dos lugares: cielo e infierno. Entonces, aquellas personas que rechazaron a Jesucristo, rechazaron su palabra, rechazaron su salvación, rechazaron sus caminos y la exhortación, bíblicamente irán para el infierno, para esa condenación eterna. Ahora, en este tiempo, ¿existe infierno? Sí. ¿Las personas ya están siendo atormentadas? Sí. Algunas personas dicen, pero no es justo, porque imaginemos que alguien que ha muerto hace 1000 años atrás, desde hace 1000 años está siendo atormentado, y ahora una persona va a morir y va a ser menos tiempo atormentado. Hermanos, el infierno es eterno. O sea, tanto el que murió antes como el que muere ahora va por la eternidad, va a ser atormentado. Nosotros somos la luz y la sal de este mundo, dice la Biblia, y es por eso, ahí cobra sentido cuando se dice que somos la luz, que somos la sal. Tenemos que avisar, advertir a otras personas de forma inteligente, con mucha paciencia en realidad, porque no va a ser al ratito que ellos digan, ya, bueno, hacemos esto, hacemos aquello. Pero empieza por casa, empieza en tu hogar, empieza por tu hogar hablando a las personas, diciéndoles que se acerquen a Jesucristo. No empieces por estar en el infierno, porque te van a creer un fanático, un religioso. Nosotros sabemos que existe, pero lo primero que nosotros tenemos que predicar es el amor del Señor, es la salvación de Jesucristo para los hombres. Y después háblales también de este lugar, porque es un lugar al cual muchos se pueden ir. Entonces empieza en casa y así comienza a expandir este mensaje al resto de las personas, a tus vecinos, a tus parientes, porque muchas personas hoy están muriendo y no se les advirtió. Y muchas personas que murieron y que sí se les advirtió, no quisieron tomar esa decisión. Ponte de pie, por favor. Así como existe este lugar de tormento eterno, existe también el cielo. Gracias a Dios existe. Pablo decía, ¿cuánto quisiera yo ya morir y estar en la presencia de Dios? Porque para aquel que está con Cristo no hay este peligro. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo Jesús, no hay por qué tener miedo. No hay por qué vivir preocupado en relación a la muerte. ¿Dónde me iré? Porque si tú estás con Cristo, el lugar que te espera es la presencia de Dios. Amén. Y si tú crees que no estás con Cristo, entonces búscalo. Búscalo en la palabra, en la Biblia, búscalo en la oración, acércate al Señor. Vamos a orar, cierra tus ojos. Inclina por favor tu cabeza. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos das. Señor, queremos vivir una vida digna, Señor. Pero con todo esto sabemos que no nos podemos salvar a nosotros mismos, pues la salvación solamente está en Jesucristo, en su obra redentora. Por eso es que queremos permanecer a tu lado sin abandonar la fe, sin apostatar, sin vivir una vida llena de costumbres que nos alejan de tu presencia, porque eso nos alejaría de la vida. Señor, ayúdanos a vivir siempre cerca de ti, agarrados de tu mano, no soltarnos, Padre Santo, por los problemas que hay, por el carácter que muchas veces tenemos. Ayúdanos, Señor, a que en
esta carrera, Padre Santo, podamos llegar hasta el final, Señor. No queremos quedarnos a medias, Señor bendito. Como dice tu palabra, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros queremos perseverar, queremos llegar hasta el final de esta carrera, como decía Pablo, luchar, pelear, hacer morir la carne cada vez más, pero nada de eso puede ser posible si tú no nos ayudas, Padre, porque somos hombres débiles. Y aunque nosotros tenemos que decidir, necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos ayudes, reconocemos nuestra debilidad delante de ti. Pero con Cristo, como está escrito, Señor amado, en tu palabra, somos más que vencedores. Tenemos mucha fuerza para seguir adelante. Ayúdanos a poder predicar con amor, con sincero amor a nuestros familiares que aún no te conocen, a nuestros amigos, a las personas que están alrededor nuestro y nos conocen. Ayúdanos a llevar ese mensaje, Padre, a cumplir con nuestro llamado, Señor, porque no queremos que ni nosotros ni las personas a quienes nosotros conocemos vayan al infierno. Y sabemos que tampoco es tu voluntad, porque tú no te agradas la muerte de impío, dice tu palabra. Y como es tu voluntad, queremos hacer también eso, predicar al máximo de personas que nosotros conozcamos, para que de alguna forma, si es que podemos ayudar, esta persona no se vaya al infierno y tú la puedas rescatar. Ayúdanos a reflexionar acerca de lo que hoy hemos escuchado y que nuestra vida te agrade, Señor amado. Nos permitas abandonar la iglesia, abandonarte a ti en nuestra soberbia, Señor amado, porque pensamos que puede haber otros lugares, podemos estar mejor disfrutando con la familia, la mamá, los hermanos, y faltar a este día, que es tu día, Señor. No nos permitas hacer esto, Señor, darnos esas libertades. Ayúdanos a entender que todo eso aleja, Señor amado, poco a poco, y enfría el corazón de tus hijos. Te ruego, Señor amado, y te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a aplaudir el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, por favor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Nos podemos de pie y vamos a dar a nuestra hermana Teresa ahí, por favor.
Estamos terminando ya este mes, casi entrando a mediados de este año, y hay muchas cosas por hacer. Amén, hermanos. La iglesia no puede parar y tenemos que entender algo. Yo les estaba diciendo a los hermanos al principio, los que llegaron temprano, los que siempre están aquí, más o menos a partir de las 9. En Malaquías es un libro que Dios reclama bastante del pueblo. Malaquías 1, 2, 3, 4, etc. Leamos ese libro para entender que Dios es amor, pero que también tiene reclamos para nosotros. El culto es algo que nosotros tenemos que atender con mucha responsabilidad. El día del Señor, nosotros no escogemos cuándo celebrarle y cuándo no, sino que siempre es todos los domingos en primer lugar. Amén. A partir de las 10, nosotros como iglesia nos juntamos aquí. Entonces, no puedes simplemente decir, este domingo voy, al siguiente no. Este domingo voy a la iglesia y el siguiente me voy de paseo con la familia. No se puede hacer eso, hermanos, porque Dios tiene que ser honrado y en todo momento. Para la familia, y la familia está en un segundo plano, no está en primer lugar. Creo que es así en nuestros corazones. Dios es el primer lugar, ¿sí o no? Porque si no es el primer lugar, algo malo está pasando en tu vida. No es el primer lugar la familia, no es el primer lugar tú tampoco, tus deseos, es Dios. Si no amamos de esa forma a Dios, no podemos amarlo, no podemos decir que lo queremos. Con esto quiero decirte que no faltes, porque se dan cuenta, los que han faltado hoy vinieron el domingo pasado, ¿se dan cuenta? Y hay otros que estaban faltando ya más de un mes. ¿Por qué? Nosotros no podemos dar esa chance al diablo, porque de ahí se agarra y se aprovecha. Deja de ir una vez, 2 veces, tú te vas a enfriar poco a poco y vas a estar saliendo de los caminos poco a poco. Por eso dice en Hebreos, no sea que nos deslicemos. Él no dice que nos caigamos de una sola, no. Deslizarse es caerse poco a poco, caer de la gracia. Amén. La vida cristiana es algo que tiene que ser observada muy delicadamente, porque se trata de Dios, no se trata de cualquier cosa. Quiero animarles, hermanos, entonces, que tomen esa decisión de que cada domingo estemos aquí a partir de las 10 de la mañana, no a las 10:30, no a las 11, es 10 en punto que nosotros tenemos que estar aquí para hacer culto agradable a Dios. Amén. Estamos haciendo lo posible para mejorar cada vez más todo lo que hacemos dentro de la congregación y también nuestra forma de transmitir. Con Mila, con Laura, estamos viniendo durante la semana para hacer algunas pruebas. Teníamos que haber empezado hoy, no se ha podido porque han faltado algunas cosas por terminar, pero estamos viniendo para que podamos tener una mejor transmisión, una calidad que sea mucho mejor de lo que nosotros hemos estado haciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el afán? Que nosotros podamos llevar la palabra de Dios a más personas, no solamente acá en la iglesia, sino usando las redes sociales, pero no de cualquier forma, sino de forma excelente. Amén, hermanos. Estamos haciendo con lo que hay en nuestras manos. Como les dije, por ejemplo, están acá las cosas que estamos comprando cables para poner en las transmisiones, más pedestales que ya han visto aquí, por ejemplo, pero necesitamos cámaras también. Lo que vamos a hacer ahorita es con lo que tenemos, pero necesitamos cámaras que tengan calidad. Si ustedes son tocados, podemos hablar, podemos conversar para que podamos mejorar este sistema. Amén. Eso es lo que ustedes quieren también, o no, llegar a más personas. Y cuando se hace con calidad, entonces somos más atrayentes todavía. Cuando se hace con excelencia, porque no podemos hacer cualquier cosa para Dios. Somos una iglesia pequeña que está nuevamente retomando el camino del crecimiento. Amén. Sé parte de eso, hermano. Hoy día es, ¿qué fecha?
22. El siguiente es todavía 29. Falta un domingo más para que se acabe. Pero después de esto viene el culto del amigo. ¿Para qué es el culto del amigo? Tienes que traer una persona. Ve invitando, ve conversando con esa persona. Tráelo a este lugar porque tiene que escuchar la palabra de Dios. Tiene que tener salvación así como tú y escapar del infierno. Trae a tus amigos, trae a tus amigas. Tú también tienes que predicar, evangelizar y ganar almas para el Señor. Amén. Bien, bueno, con eso les pido que vayamos orando, por favor, por las cosas que estamos haciendo, por mejorar esta transmisión. Luego, hemos dicho y hemos anunciado y hemos pedido, por favor, hermanos queridos, pónganle un poquito más de ojo a nuestra página, como la misionera Laura dijo. Hay que poner un poquito de amor a nuestra página de Facebook, darle me gusta, compartir en nuestros muros lo que se está publicando ahí. Hemos puesto esa imagen, hemos pedido oración para la reapertura de nuestros genes y también del culto juvenil. Pero casi nadie de nosotros, de la iglesia, entra a ver eso. ¿Por qué? ¿Les da vergüenza? ¿Sí? Compartir, porque somos cristianos o qué somos. ¿Por qué es tan fácil compartir cualquier otra cosa menos lo que en la iglesia se hace? Hay que ponerle un poquito de amor, hermanos, a lo que nosotros hacemos por nuestra casa, por la iglesia. Ay, pero es que ya comparto algunos versículos. Sí, pero estamos hablando de la iglesia, hermanos. Algunos comparten más de fútbol que del propio Dios. ¿Por qué es tan fácil compartir, no sé, frases célebres de algunos filósofos, resultados de fútbol, resultados de cualquier otra cosa política, pero de Dios nada? Y de nuestra iglesia, peor. Entra a nuestra página de Facebook, compártelo, envíalo a otros amigos. Muy bien. Pero les pido, estemos orando por la reapertura de los genes. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuevamente los genes y dispónganse ustedes también para que en su casa se abra y ahí sea predicado también la palabra de Dios a los que están a vuestro alrededor. No para cristianos, sino para gente que no conoce al Señor. Amén. Porque cuando se habla de genes, claro, puedo ir yo también que soy cristiano, puedes, pero lleva a una persona porque es para llevar a otras personas para que escuchen el mensaje. Segundo, oren también, por favor, para que Dios nos dé gracia, porque vamos a retomar nuevamente el culto juvenil. ¿Cuándo dicen gloria a Dios por eso? Y claro, siempre teniendo en cuenta los cuidados que hay que tener. Pero a estas alturas del partido, hermanos, todos ya nos hemos reunido con otras personas que no son de nuestros hogares. Y si hacemos eso, por ejemplo, ¿por qué no venir acá también a hacer eso? ¿Verdad? Amén. Pido oración por la vida de Nina, por favor, que Dios lo bendiga, que le dé sabiduría, que le dé fortaleza para ir creciendo en el trabajo que le está haciendo. Y mucha responsabilidad, ¿verdad? Mucha responsabilidad. Hoy día ya lo aprendí. Hay que llegar más temprano, por favor, hermanos. Los que son obreros en la iglesia llegan 1 hora antes del culto. Claro, a veces hay 10 minutos que se puede demorar, sí, puede un poco de tolerancia, pero a la siguiente es un café cargado. Así que hay que llegar temprano. Vamos a colocarnos de pie y nos vamos a despedir, por favor. A personas nuevas que nos han visitado, primera o segunda vez que vienen aquí, levanten su mano, ¿quiénes son? Primera o segunda vez, porque es que a veces, ¿cuál es tu nombre, por favor? Ricardo, vamos a recibir a Ricardo. Bienvenido, Ricardo, que Dios te bendiga. Vuelve siempre. ¿Alguien te invitó? ¿Pasaste? ¿Viste? Solo estabas de pasadita. Y ahí, bienvenido entonces, que Dios te bendiga. Vuelve siempre. Que Dios te bendiga. Nadie más por primera, segunda vez, porque yo veo aquí que ya han venido varias veces. Ah, también, claro. No, pero él ha estado también la otra vez aquí. Entonces él ya es de acá. Yo digo primera o segunda vez que no nos conocía, por eso es que hoy hablar así. Amén. Él es de la casa, ella dije, ¿no? Él es de la casa. Claro, está viniendo de tiempo, nos está visitando. Vamos a recibirlo, tener la providencia del Señor. Bien, hermanos, ha llegado el momento de despedirnos y por favor, miércoles 6:30 hay nuevamente refuerzo, transmisión
en la página de Facebook de la iglesia. Ya entonces vamos a entrar para escuchar un poco más acerca de lo que hemos oído. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este día, por este tiempo que tú nos has dado, por tu preciosa palabra y más aún por el precioso Espíritu Santo que está entre nosotros. Salimos de este lugar, pero tu presencia, Señor, nos acompaña. Vamos a hacer nuestras diferentes actividades, pero tú estás con nosotros en todo tiempo, en todo momento, Señor amado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos, decimos amén. Chao, hermanos, estamos despedidos.